muy buenas a todos, ¿cómo estáis mis Naturlovers? Espero que muy bien y con ganas de mimaros y cuidaros tal y como os merecéis. Soy María Bajilioz, dietista, coach y divulgadora, y estoy aquí en este canal para compartiros todo lo relacionado con la alimentación, aportándoos los mejores tips nutricionales y recetas fáciles y saludables. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los nutrientes clave que necesita tu cerebro, ya que este no se nutre de cualquier cosa. Es exigente. Además, alimentar correctamente nuestro cerebro no solo vela por nuestro bienestar mental, sino también el emocional. Así que no te pierdas todo lo que te traigo hoy, tu cerebro y estado anímico te lo agradecerán. Recuerda que si quieres estar al tanto de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete ya y dale a la campanita. En este canal nuestro propósito es que te cuides y que sumes mucha salud de manera natural. Aunque nuestro cerebro represente tan solo el 2% de nuestro peso corporal, requiere del 20% de nuestra energía diaria. Está compuesto de grasa y de agua y es también el órgano más graso del cuerpo. Eso ya te da una pista de qué nutrientes no pueden faltar en tu dieta. Saber alimentarlo ayuda por un lado a preservar la memoria, mejorar el rendimiento intelectual e incluso hacer que disminuya la probabilidad de sufrir Alzheimer. Y por otro, a que haya una buena regulación de nuestras emociones. Esta se sitúa concretamente en la llamada zona límbica del cerebro. Sin embargo, no podemos hablar de la conexión del cerebro y emociones sin mencionar al intestino. Este triángulo amoroso es determinante para nuestra salud mental y emocional. Recordemos que el intestino se comunica con el cerebro y viceversa a través del nervio vago, como si de una línea telefónica se tratara. También en el intestino es donde absorbemos los nutrientes, incluidos los que van dirigidos luego al cerebro. De ahí que al hablar de alimentación para nuestro cerebro de arriba, pasa por hablar de la alimentación para nuestro intestino y sus huéspedes, la microbiota. Ya os he hablado en diferentes ocasiones de esta, con lo que si queréis profundizar más sobre ella y saber cómo alimentar vuestro otro gran y visceral cerebro, el intestino, os invito a que hagáis clic aquí. Bien, dicho esto, a saber que el ayuno también tiene su parte estratégica para el buen funcionamiento del cerebro. Se sabe que la restricción de ingesta de calorías mejora la buena conexión entre las neuronas, además de reducir los procesos inflamatorios. También el espaciar las comidas de unas 3-4 horas mejora la memoria y el bienestar anímico. Y esto no es casualidad. Son pautas que también ayudan a desinflamar el intestino, con lo que tiene mucho sentido. Recordemos que somos seres interconectados. Y en cuanto a los alimentos clave a incluir en nuestra base diaria cerebral, el agua y las grasas son esenciales. El agua es el vehículo principal para favorecer la buena circulación sanguínea. Es a través de esta que viajan y llegan los nutrientes al cerebro. Combinarla con té verde, infusiones y bebidas fermentadas ricas en probióticos como el kombucha o el agua de kéfir es buena opción. Necesitamos también aportar grasas saludables, fuente de omega 3, así como las que son ricas en vitamina A y E de carácter antioxidante y las que aportan vitamina D. Despídete de la margarina y cámbiala ya por una buena mantequilla ecológica de pasto, preferiblemente de cabra, digestiva y rica en vitamina D, como es el ghee, por ejemplo. Otras buenas fuentes de grasa saludable a destacar son el pescado azul salvaje o pequeño, los huevos bio, las semillas de lino y chía, los frutos secos como las nueces y almendras y las algas. También el aguacate, la avena, que además nos aportan vitaminas del complejo B, el aceite de coco y el de oliva. Otra grasa interesante es la del cacao, que además contiene polifenoles antioxidantes aliados de nuestro cerebro e intestino. Como siempre, os recomiendo consumir chocolate de más de un 80% si queremos beneficiarnos de verdad de sus propiedades. Y hablando de antioxidantes, las verduras y frutas son alimentos estrella. A destacar las hojas verdes, el apio, la cebolla y puerros, la col lombarda y el brócoli. También la remolacha, la calabaza, el boñato o patata violeta. Las hierbas aromáticas, como el perejil, rico en vitamina C, así como los cítricos, no pueden faltar. En cuanto a especias, la cúrcuma y el jengibre son una apuesta segura en cuanto a aportar función antiinflamatoria, ayuda digestiva y sabor y color para nuestros platos. Como fruta, todas son válidas, pero a destacar los frutos rojos, que son de bajo índice glucémico, como son las frambuesas o los arándanos, además de la granada y la uva negra. Y atención, porque el qué comer es importante, pero el cómo también. La textura importa. Para favorecer el aprendizaje, estado anímico y memoria, el cerebro prefiere las texturas más bien blandas que duras y fáciles de digerir. De ahí que acompañar nuestros platos de alimentos fermentados es más que recomendable. Mejoramos la digestión mientras sumamos poder probiótico. Sea un poco de chucrut, miso o yogur natural añadido en alguna salsa, todo es bienvenido. Así que ya lo veis, nuestro cerebro requiere de romper de ciertos mitos en cuanto a las grasas, además de necesitar alimentos naturales, de calidad, fáciles de digerir y con función antioxidante y antiinflamatoria. Una alimentación sabrosa y buena para nuestra felicidad cerebral y emocional.
Como siempre, por favor, valorad vuestra propia pauta dietética junto con vuestro médico o profesional de la salud para que pueda asesoraros de manera personalizada. Si te ha gustado este vídeo o tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle al like, suscribirte y campanita, entra a naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos en el siguiente vídeo, gracias por estar ahí y cuídate.